Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa Manantiales en el Desierto, en el cual pues traemos siempre la palabra que Dios pone en nuestro corazón y de algún modo queremos también darle las gracias por dejarnos entrar en un huequecito de su vida, en un tiempo tan especial para usted que puede ocupar en tantas otras cosas, pero que sin embargo ha determinado abrir su corazón a la palabra de Dios. Eso tiene un mérito y le puedo asegurar que, como dice la palabra de Dios, de todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. De modo que la ley de la siembra y la cosecha se va a producir en usted y usted va a tener una vida mucho más bendecida y va a tener manantial de agua, va a brotar de usted fuente de agua viva porque está abriendo para recibir la semilla de la palabra de poder. Empezamos hoy un tema, una serie de mensajes en la que vamos a hablar de las cisternas rotas de hoy. Así es como hemos titulado, y yo quiero, antes de nada, obviamente, ir al texto de Jeremías, donde el profeta Jeremías, hablándole al pueblo que se había olvidado de Dios, eran pueblo de Dios, sí, era pueblo escogido por Dios, también eran un pueblo que amaban a Dios, sin duda, pero el pueblo de Dios cayó en una decadencia, en una, podemos llamar, religiosidad. Y nosotros queremos ser prevenidos porque podemos tener a Dios, podemos saber de Dios, podemos hablar de Dios, pero cabe la posibilidad, y esperemos que no, y esta es una vacuna preventiva, de que en algunos casos estemos secándonos en Dios, que hayan cisternas rotas en nuestra vida. En el tiempo de Jeremías era lo que cavaban ellos para retener el agua, los depósitos, las cisternas. Pero en este tiempo hay cisternas que vamos a ver que son equiparables a esas cisternas rotas en las cuales se nos va la fuerza, se nos va el trabajo, se nos va, podemos decir, la unción y luego nuestras vidas quedan vacías. De modo que vamos a empezar a leer en Jeremías 2. Si quiere usted acompañarme, se lo aconsejo, es interesante este tema. Vamos a ir introduciendo en el día de hoy Jeremías 2, 13 y 14, donde nos dice así la palabra. Dice así: porque dos males, y ahora lo vamos a ver, ha hecho mi pueblo. Déjese notar que está hablando del pueblo de Dios, no de los que no conocen a Dios. Por lo tanto, aplicado ahora al nuevo pacto, porque nosotros no somos el pueblo judío, no estamos en el Antiguo Testamento, pero todo es una sombra de lo que había de venir. Así que lo podemos aplicar perfectamente, que Dios está hablándonos a nosotros, pueblo suyo ahora, en Cristo, y que tenemos que llevar cuidado, no vayamos a realizar estos dos males. Y el primero es que me dejaron a mí. Número uno, me dejaron a mí. Dios le dice a su pueblo: os habéis olvidado de mí, me habéis dejado a mí. Yo era vuestro Dios, yo era vuestro protector, yo era Jehová Jireh, Jehová Rafa, yo soy el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, yo soy el que corona de favores y de misericordia, el que levanta tu cabeza. Él era Jehová, él era Dios para su pueblo, pero su pueblo había dejado a Dios, se había olvidado. Había olvidado. Yo recuerdo, por ejemplo, lo digo muchas veces, cuando el ejército de Saúl temblaba ante la amenaza de Goliat. ¿Dónde estaba su Dios? Tuvo que venir, si me permite, el pastorcito David, el jovencito David, el niño David, un muchacho. Le dijeron: tú eres muchacho, no vas a poder contra ese gigante. Él es un hombre de guerra, adiestrado desde su juventud, y tú eres un muchacho. ¿Dónde estaba su Dios? Olvidaban, se quejaban en el desierto en los tiempos de Moisés y Josué. Fueron en los tiempos de Moisés capaces casi de apedrear a Moisés. Se rebelaban continuamente en los tiempos de Josué. Fíjese cómo cuando mandó los espías vinieron quejándose. Oh, eso es una tierra de mucho peligro, hay que llevar cuidado, hay gigantes. Pero solamente Josué y Caleb fueron valientes y dieron un reporte positivo de esa incursión, intromisión en la tierra que era la prometida, la que Dios había dado, y ellos solo veían el lamento, el peligro, el acecho. Pero ¿y dónde estaba la fe en su Dios? El pueblo cristiano a veces nos puede pasar algo similar. Solo vemos el problema, solo vemos el dolor, el sufrimiento. ¡Ay, qué difícil es la vida cristiana! ¡Ay, yo no puedo más! ¡Ay, es que esto verdaderamente se sufre! Hermano, hermana, nosotros tenemos que cuidarnos. En principio, todo lo que sale de nuestra boca ya tiene un poder.
Pero es que además no podemos olvidarnos de nuestro Dios. Nuestro Dios nos tiene aquí con una misión, con un propósito. Nuestro Dios no nos ha olvidado. Nuestro Dios nos está respaldando. Él es nuestra cabeza. Él va delante de nosotros. Nosotros somos llamados a colaborar con Él. Él es nuestro cercado de fuego, muro ante muro, vallado de protección. Él es nuestro buen pastor. Él no se olvida de nosotros. Ha prometido estar con nosotros hasta el fin. De modo que ellos se olvidaron de su Dios. Y lo dice así: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Se olvidaron de mí. Dice, fuente de agua viva. El que les va a dar el gozo, la paz. El que les va a dar la shalom. Shalom es mucho más que paz para el vocabulario hebreo. Shalom es el estado de la provisión, la prosperidad. Prosperidad espiritual, material, física, salud. Shalom engloba todo lo que un ser humano necesita, que estamos buscando en otras cosas. De modo que si nos olvidamos de Dios y lo tenemos como una rutina, el pueblo judío lo tenía para el sacrificio, para degollar a los corderos y cubrir los pecados, y poco más, cayeron en una rutina. No caiga usted jamás en una rutina. Ya hablaremos de esas cisternas, una de ellas la religión. Pero no caiga usted jamás en una rutina. Ay, voy a la iglesia porque hoy toca, porque es el día programado, es la hora programada. Ay, no vaya a ser que si no voy me vaya a venir una crisis económica, no vaya a aprobar mis exámenes, o no me vaya a salir el novio, la novia, o no me vaya a casar, o me vaya mal con mis hijos, o me vaya mal en el embarazo, o me vaya mal en la economía. No caiga usted en eso. Nosotros es que necesitamos a Dios. Es imprescindible, indispensable la llenura de Dios, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos pueda tomar. Así como sopló sobre Adán cuando creó Dios al ser humano, al hombre en el jardín del Edén. Nosotros necesitamos inspirar cada día, alimentar cada día nuestra vida con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Él tiene que darnos vida. Igual que el apóstol Pablo decía, cada día muero, cada día someto a servidumbre mi cuerpo, también cada día resucitaba. Pero para someter a servidumbre, para machacar la carne, para anular la carne, para morir a los deseos placenteros, equívocos, erróneos de la carne, necesitamos la presencia de Dios, porque nadie por sí mismo puede negarse a sí mismo si no es por el Espíritu Santo. La palabra dice que la carne no se somete, ni quiere, ni puede a los deseos de Dios. La carne es rebelde por naturaleza. La carne es, entre comillas, si me permite, la cabra loca que quiere arrear al monte y no se quiere retener. Por eso cada día necesitamos más de su presencia, más de su Shekinah, más de adorarle, alabarle, darle gracias, reconocerle, confesar nuestra condición, pero recibir también el poder que nos da cuando nosotros nos humillamos realmente con un corazón que queramos estar en paz con todos en lo que depende de nosotros y que queramos buscar la santidad. Por eso en Hebreos dice que sin la santidad y la paz con todos, nadie verá al Señor. Usted puede verle cada día, tener cada día su presencia, porque es gratuita, como vamos a ver ahora en Isaías 55. Pero fíjese, 2 males. Uno es que se olvidaron, lo dejaron a Dios. Habían otras cosas que producían más placer. Imagínese si en el tiempo de Jeremías, que no había televisión, que no había tablet, que no había smartphone, que no había casi nada más que jugar en la calle. Habían juegos, obviamente, pero enseguida se hacía de noche, la velita y a casa. No había un estilo de vida con tanto ocio como hay hoy, con tantas alternativas para hacer las cosas, y sin embargo se habían olvidado de Dios. Muchas veces decimos, uy, si no hubiera tanto entretenimiento, las personas buscarían más a Dios. Pues no, no se equivoque. Esto es una cosa espiritual. Usted puede tener todo el entretenimiento del mundo y estar adherido como el pámpano a la vid a las cosas del Señor, o todo lo contrario. O usted puede tener todo el tiempo del mundo y no meditar en el Señor. Eso es una cuestión espiritual y una decisión privada de cada persona que tiene que ponerse delante de Dios. Por tanto, dejaron
a Dios, fuente de agua viva. Ese término fuente de agua viva es muy importante porque el agua viva es el verdadero agua, es el agua del río, es el agua que brota de un manantial, es el agua que produce que los peces pueden vivir en ella, también los cangrejos, los moluscos, los insectos, es el agua que produce vida por donde pasa. Fíjese que nos dice claramente que Dios tiene esa vida. Y ahí está hablando de shalom, está hablando de vida, está hablando de gozo, está hablando de prosperidad, provisión, está hablando de saciar todas las necesidades del ser humano. Y yo quiero volver al Nuevo Testamento un momentito en Juan 7:37. Juan 7:37. Haciendo un poquito de memoria en este primer punto de olvidarse de Dios, que era fuente de agua viva. Jesús, el último día de la fiesta, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así lo dijo. Si alguno tiene sed, venga a mí, venga a Cristo, representante de Dios, obviamente. Ahora en el nuevo pacto, en el antiguo pacto había que ir a Jehová. Venga a mí y beba. Y dice: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, fíjese usted, estamos hablando en la cisterna, aquí en el mal que ha hecho el pueblo de Dios en Jeremías, que lo dejaron a él fuente de agua viva. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 7, nos dice Jesús que Él es el que produce que de nuestro interior corran ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se sumerge en la presencia de Dios, cuando nos sumergimos, el agua viva viene a nuestro ser, nos inunda y nosotros quedamos impregnados, llenos de agua viva. Y el agua viva salta, va saltando, quiere ir a más lugares. El que está lleno puede dar. Si usted llena un cubo de agua, imagínese que se pone en un manantial. Esos manantiales que en tantos lugares hay, aquí en Murcia los echamos mucho de menos, aunque en alguna sierra cercana los hay también. Pero imagínese un manantial de agua viva y usted pone un cubo, pone un recipiente y se llena de esa agua viva. Esa agua viva la tiene usted ahora en su posesión, en su poder, y usted puede darla porque se ha llenado de ella. Cuando Dios nos sacia, cuando Dios nos da de su miel, cuando Dios nos da de su tesoro escondido, de su revelación, entonces nosotros podemos expandir, podemos proyectar, podemos también sembrar, podemos dar esa agua viva a todas aquellas personas que puedan sentirse sedientas, que tengan problemas de cualquier naturaleza. Qué hermoso. Por eso dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no de una manera religiosa, no de una manera equivocada, de su interior. No es algo de apariencia. La religión es apariencia, son las hojas de las que Adán y Eva se revistieron, hojas de higuera. No es apariencia, es del interior, de donde tiene que nacer, de donde tiene que mostrarse, de donde tiene que expresarse ese amor, esa devoción y esa llenura del Espíritu. Todos podemos aparentar estar bien con Dios. Todos podemos tener una apariencia, un maquillaje, una ropa, podemos vestirnos y podemos disfrazarnos también. Pero la obra que Dios hace en el interior de la persona es indiscutible. Y de dentro sale hacia afuera y traspasa cualquier barrera, porque ya es una nueva naturaleza que se manifiesta y que se expone con naturalidad, porque no es un disfraz, no es una apariencia, no es algo adoptado o imitado, simplemente es la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso, qué bonito que Juan 7 nos dice Jesús allí: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos, van a brotar del interior hacia afuera, ríos de agua viva, porque Él es el río de agua viva, Él es agua viva. Y en Jeremías 2 males ha hecho mi pueblo, nos decía: uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y vamos al segundo mal, que tenemos que ver también. Y número 2, mire usted, y cavaron para sí. Cavaron, imagine,
cavaron, pero ahora le voy a dar unos datos para que usted entienda. Cavaron, ahí con el pico, le voy a decir por qué pico y no azada. Cavaron para sí, para ellos mismos, egoístamente, de una manera individualizada, no para el pueblo, no para la familia, sino cada uno cavó con sudor, con trabajo, con pico y pala, cavaron para sí cisternas, y aclara, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué nos quiere decir aquí Dios? ¿Qué nos quiere expresar con esas cisternas rotas? Mire, en el tiempo de los judíos, cuando estaban en el desierto y luego también ya con la tierra repartida conforme Dios la quiso repartir a través de Moisés y de Josué, ellos cavaban esas cisternas, que son depósitos para entendernos, son de alguna manera los lugares, recipientes donde iban a retener el agua. En piedra viva, mire usted, en piedra viva. No es que cogían como ahora un depósito de poliéster, un depósito de plástico o una tinaja, no. Ellos buscaban lugares de piedra viva y tenían que cavar, imagine el trabajo, pero lo hacían. Esas piedras vivas en la roca, como usted puede imaginar, tenían que hacer el socavón, tenían que extraer, tenían que vaciar, y en ese hueco, en sitios que ellos conocían, expertos conocían, con el pico, con sus herramientas, hacían no con una grúa, con una pala como ahora, que es tan sencillo, ahí usted sabe, perforadores, no, a mano, con pico, con pala, con un trabajo que nosotros no podemos imaginar. Tenían que hacer ese depósito, esa cisterna, en la cual iba a acumularse el agua de la lluvia, iba a estar ahí guardada. Ese agua, de ahí ellos luego iban a tener ese pozo. Había muchos tipos de pozos, pero ese era uno de ellos. Pero muchas veces lo que ocurría y acontecía es que esos pozos, esas cisternas, se rompían. Y al romperse, o al tener una fuga o una fisura, lo que acontecía es que el agua se filtraba y quedaba barro. Y el profeta Jeremías está hablando de que ellos, siendo Dios el que tenía que proveerles el agua viva, no literal, sino espiritual, el maná, la shalom, todo lo que ellos necesitaban para estar llenos, felices, sin embargo optaban por enredarse, por cavar, por sufrir, por hacerse esclavos con muchas cosas que luego no retenían el agua que sacia la sed, o lo que es lo mismo, el gozo, la paz. Estamos aplicando. De modo que hacían un trabajo incalculable. ¿Cómo podemos esto aplicarlo al día de hoy? Hay personas que tienen hobbies y gastan lo indecible. Hay personas que se enredan en la ludopatía pensando que van a ser felices y la adrenalina les hace sentirse bien. Otras personas quizás son adictos a la pornografía y no pueden salir de ese círculo vicioso donde no pueden dejar de vivir con esa experiencia que han tenido, que le está llevando a denigrarse cada día más y a acabar mal incluso psiquiátricamente. Otras personas caen en las cadenas del adulterio, no pueden salir. Otras personas caen en robar e incluso roban en iglesias, como aquel caso en Galicia, que había alguien que de cierto lugar estaba sustrayendo de la caja y se llevó incluso unos códigos antiguos en latín que tenían un precio altísimo y era el que guardaba la iglesia. De modo que podemos caer en tantas cosas, la droga, el alcohol, que sacia, por un momento sacia, parece que uno va a ser feliz. Parece que eso llena, la adrenalina se esparce por todo el cuerpo y hay una sensación aparente de felicidad. Pero observe algo con gran atención. Dice aquí el texto, cavaron para sí cisternas. Hay un trabajo, claro. En todo eso hay un trabajo de inversión, de trabajar para gastar,
trabajar para la maquinita que te va a hacer rico, trabajar para la droga, trabajar, incluso robar, fíjese, para conseguir la droga, la sustancia. Pero dice la palabra, cisternas rotas. Todo lo que el hombre cabe son cisternas rotas que no retienen agua, no retienen la felicidad, no retienen. No podemos ser felices a través de obviar a Dios, dejar a un lado a Dios y nosotros cavar nuestra cisterna y decir, esto me hace feliz. No. Veremos en lo sucesivo, en otros programas, qué cisternas Dios a mí me ha revelado, me ha dado, pero hay varias. En Romanos dice que cualquiera que se somete a alguien para obedecerle, si usted se somete a la droga, se somete al alcohol, a la máquina de ludopatía, si usted se somete a la pornografía, si usted se somete a cualquier cosa que le va a hacer aparentemente sentirse bien, se hace esclavo de aquello a lo que se ha sometido. Y por eso el pueblo de Israel estaba cayendo en una esclavitud, no física. No era que caían en manos de los filisteos o en manos de otros enemigos y que por lo tanto ya ellos perdían la libertad, como pasó en los tiempos de Daniel. No. Eran esclavos espiritualmente porque habían hecho dos males. No hagamos nosotros esos dos males, concluyendo ya. No nos olvidemos de Dios, que es la fuente de agua viva, y no cabemos. No trabajemos para tener nosotros un gozo. Muchas veces, muchas personas, yo antes de que el Señor me llamase, lo creía, que yo iba a ser feliz teniendo algo en algún lugar, una isla, una propiedad y teniendo posesiones materiales. No nos equivoquemos. Todo eso no retiene el verdadero agua, la verdadera agua viva que Juan 7:37 Jesús nos dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Por lo tanto, dejo esta pequeña introducción, seguiremos en próximos programas. No se lo pierda porque tenemos que evitar trabajar en cisternas que no retienen agua porque tenemos a la verdadera agua viva con nosotros, se llama Jesús. Y Jesús quiere llenar su vida de paz, de shalom. Shalom es todo, prosperidad, provisión, salud, gozo, integridad. Engloba el estado del bienestar que tanto buscamos. Si le parece bien, acompáñeme en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que ha seguido este momento reflexivo de la palabra, nos la aplicamos yo en primer lugar y te damos gracias porque tú nos hablas, Señor. El pueblo de Israel se olvidó de ti, hacía un trabajo arduo, sudaba por hacer esas cisternas que no eran las que tenían que retener el verdadero agua, que eras tú, el agua viva. Nosotros quizá podemos caer, pero hoy tú vas a poner tu mano, tu bálsamo, tu poder restaurador en todos aquellos que quizá han empleado su esfuerzo, su dinero, su trabajo en cavar para el pecado y luego se les va esa alegría y se transforma en penuria, en amargura, en depresión, en destrucción. Hoy vienes tú, Señor, a levantar cada persona, a darle una nueva oportunidad, a darles la mano, a tenderles la mano y a decirles que hay oportunidad, que hay esperanza. Hoy vienes tú, Señor, a darnos aliento de vida. Sopla aliento de vida para que busquemos tu presencia cada día, para que tengamos un devocional privado cada día. Ese agua viva no se va a marchar, no se va a perder, no se va a filtrar. Ese agua viva se va a quedar retenida, porque ese agua viva queda en el Espíritu. Y ahí es donde tú quieres darnos todo cuanto tú tienes, tantas cosas tan hermosas. Señor, sea bendecida cada persona que hoy está escuchando, viendo, y que nuestras vidas puedan ser llenas de tu agua viva. Desde nuestro interior broten fuentes de agua viva. Tú eres un Dios de perdón, tú eres un Dios de poder. Hoy viene la restauración. Lo creemos por fe y lo recibimos en el nombre de Jesús. Y con esta oración de fe, créala por fe, recibimos toda promesa, le bendecimos y esperamos que su vida sea llena del agua viva de Cristo Jesús. Dios le bendiga. Hasta el próximo programa.